Primero, muchas gracias por habernos recibido. Está tras su renuncia al ministerio con acusación constitucional, con una investigación judicial bien potente. ¿Cómo es su estado de ánimo en este minuto? ¿Está tranquilo? Yo diría que estoy en un muy buen estado de ánimo. eh, la- digamos, desde el estallido social, pero sobre todo desde la que apareció esta pandemia del COVID-19, la vida ha sido realmente muy dura, de noches sin dormir, de viajes, eh, y en ese sentido poder haber tenido este tiempo después de la renuncia el día 13 de junio, para estar en la casa, acompañar a mi señora, recuperar tiempos de lectura, empezar a preparar qué puedo hacer el próximo año. Ha sido un buen tiempo. ¿Pero no se siente atacado injustamente, a lo mejor, desde su punto de vista? Yo creo que esta crisis del coronavirus mundial produce una necesidad de muchos estamentos de averiguar qué pasó, se podría haber hecho de otra manera, quién tendrá responsabilidad. Yo recuerdo para el año 2009, por ejemplo, la pandemia de la influenza humana, que hubo ministros de salud que fueron perseguidos porque compraron medicamentos, otros porque no compraron, unos porque dictaron cuarentena. Yo creo que una crisis de esta magnitud, al menos desde la perspectiva sanitaria, estamos hablando de una crisis que recién podría asemejarse a la gripe española de 1918-1919, produce mucha inquietud, produce mucho temor, produce terror. Entonces no lo ve como algo, estas investigaciones en su contra no las ve como algo artificial, sino que lo ve como algo normal para usted. Yo lo veo como algo normal, como algo que es necesario hacer, que hay que tratar de responder con transparencia, con la verdad, todo lo que se pregunte en cada una de estas instancias que usted menciona, o a lo mejor va a venir otras. Y quiero insistir, esto no es un fenómeno aislado de Chile. En muchos lugares hay ministros que han sido removidos, otros que han renunciado, investigaciones que están en curso, presidentes de la República que están en graves, o primeros ministros, lo que fuera, que están en graves cuestionamientos por los manejos de una situación completamente nueva, con grados de incertidumbre enormes. La situación de Argentina, ¿no es cierto? Que ellos optaron muy precozmente por una cuarentena muy radical, por un congelamiento del país, que es un tratamiento muy duro. Y hoy día ya no cuentan con el recurso. Y producto de eso, ¿no es cierto?, de haber terminado, les ha rebotado y tienen las cifras que estamos viendo con alarma de contagios diarios, en fin. Brasil, una conducta completamente diferente. Y lo peor, o digamos lo más importante creo yo, es que esto está muy lejos de terminar. O sea, recién leía en una revista científica norteamericana proyecciones respecto a la pandemia del COVID para los próximos 5 años. ¿Qué se espera para los próximos 5 años? O sea, esta idea, ¿no es cierto?, de que íbamos a tener un pic y esto iba a terminar y ya a fin de año se acabó, no es cierto. Esto va a seguir acompañándonos, está por verse qué ocurre con las vacunas. Vamos a la acusación constitucional. Usted hoy día compareció ante la comisión previa, ¿no?, que va a revisar esta acusación. ¿Hubo ocultamiento o manipulación de datos que le hicieron sentir al público o a la opinión pública chilena que estábamos mejor de lo que estábamos de manera deliberada? No. Yo creo que eso es bien importante aclararlo y le agradezco la pregunta. En primer lugar, yo creo que ningún sistema en el mundo estaba preparado para manejar la información y el proceso de toma de decisiones para acompañar la pandemia de COVID. Y pruebas al canto está lo que se proyectó que podía ocurrir en Inglaterra, en Estados Unidos, con millones de muertos, o, en fin, unos que hacen cuarentena, otros que no hacen. Entonces, primero que nada, ¿cuál es la receta para enfrentar esta situación?
todavía no está establecido y estamos en un tiempo de completa incertidumbre. Si usted, Mónica, me pregunta, ¿será posible un rebrote de la enfermedad antes de fin de año en Chile? Perfectamente posible. ¿O podrá terminarse antes de fin de año? Perfectamente posible. No tenemos la menor idea porque esto no se parece a nada que hayamos tenido. En segundo lugar, nosotros teníamos digamos, las enfermedades infecciosas en general tienen notificación obligatoria. Vale decir, si yo médico, doctor Mañer, veo una persona hoy día, ¿no es cierto?, que me dice vengo de Brasil y lo veo con sarampión, tengo que inmediatamente informar, porque eso genera una actividad en torno a esa persona para proteger que otros se contagien en Chile. La misma mentalidad aplicada a los volúmenes de COVID, no había sistema alguno que resistiera. O sea, nosotros hoy día sabemos, por ejemplo, que en Perú es probable que haya del orden de 15.000 defunciones asociadas a COVID no notificadas. Uno dice, ¿ese gobierno está mintiendo? No, no tienen cómo saberlo. Y en ese contexto, nosotros partimos en el mes de marzo recién con un sistema informático nuevo. Antes era todo papel, mano, fotocopia o lo que fuera en su tiempo, mails, y lo implementamos para el manejo de esta epidemia. Y yo diría que el sistema informático, para tener los datos, fue capaz de manejar volúmenes pequeños de información. El brote en Punta Arenas, el brote en Osorno, el brote, en fin, Temuco. Ese sistema al que tú se refieres es EpiVigila. EpiVigila es un sistema informático, ¿no es cierto?, que tiene un punto muy frágil. Yo le pedí a la Contraloría General de la República que hiciera el Contralor una investigación, una auditoría sobre el sistema EpiVigila a mediados de mayo, si no me recuerdo mal. Su informe salió los primeros días de junio y él redescribe las falencias que nosotros conocimos a partir de fines de marzo, abril, del sistema, en el sentido de que, primera cosa, esto tiene que ser digitado por una persona. O sea, yo médico la veo a usted y digo, tengo que notificar esto a través del sistema de EpiVigila. Pero estoy tan ocupado tratando gente con COVID que en realidad se me empiezan a juntar los papeles y no meto la información. Llega atrasada. O la digito con el RUT malo, o la digito 2 veces, o usted se hace el examen en un laboratorio y después en otro, y 2 médicos distintos la ponen a usted 2 veces. Entonces empezamos a encontrar problemas muy serios en esta vía de información. ¿Y qué es lo que hicimos? Tuvimos que suplir la información, no poner un sistema paralelo. Contando con EpiVigila, ¿qué más podemos agregar? Y por eso las alzas de los casos o de los fallecidos en su momento, en el sentido de que, por ejemplo, para los casos empezamos a implementar laboratorios de PCR, hoy día son 145 a lo largo de todo el país. Entonces, todos los laboratorios todos los días tenían que informar sus pacientes con PCR positivo, negativo, con sospechoso. Y nos encontrábamos que entre el 20 y el 25% de esos pacientes que se habían hecho exámenes por PCR COVID no estaban en EpiVigila. Entonces tuvimos que sumar las dos informaciones para producir una mejoría de la información. Respecto a los fallecidos, el DEIS, el sistema de estadísticas de información de salud, que dirigió la doctora Danuta Rax y lo fundó en realidad hasta el año 2010, lo dirigió ella, es un sistema que en el fondo lo que hace es tomar información cuando ya el año está vencido del registro civil y certificar las causas de muerte, si la causa primaria, en fin, el orden de prelación entre las causas de muerte. La epidemia de COVID generó una instrucción de nueva información de parte de la Organización Mundial de la Salud y nosotros nos encontramos con que la información de los fallecidos estaba en la plataforma de EpiVigila y era completamente incompleta, o sea, muertos que no estaban muertos, vivos que en realidad habían fallecido, reportados 2 veces, etc. Y fue el motivo por el cual le pedimos la auditoría al Contralor que puso gente y que fue una cosa muy buena para mejorar el sistema. Y después vinculamos el DEIS por primera vez en el mes de mayo, como hoy día menciona la doctora Rax, al registro civil directamente. Entonces todos los días ahora el registro civil informa al DEIS, ya no en una cosa de año vencido, sino que a diario, con los problemas que tiene el registro civil, en el sentido de que la inscripción de las muertes
no ocurre normalmente los fines de semana y eso produce alteraciones en el flujo. Lo que pasa es que usted está siendo acusado de que ese sistema paralelo, que usted dice que no es paralelo, pero es como la continuación del sistema de conteo, tanto de contagios como de fallecidos, daba cifras menores que la que le informaba a usted el DEIS. No, el DEIS en realidad no informaba. O el EpiVigila. Y EpiVigila, digamos, cuando hicimos el análisis con los fallecidos no anotados en EpiVigila, nos encontramos que los fallecidos eran 600 más. Y de hecho hicimos las correcciones respectivas en su oportunidad, igual como se hicieron las correcciones progresivamente respecto a los pacientes que habían resultado infectados y que no estaban reportados en EpiVigila. Lo que pasa es que Joana Acevedo, que estaba a cargo del departamento del DEIS en esa época, dice que ella informaba a su equipo todos los días del número de casos y que ella empezó a ver diferencias y que ella veía que tenía más casos que los que ustedes informaban públicamente. No, yo creo que es bueno precisar eso. La situación es la siguiente. EpiVigila se transformó en un sistema completamente no confiable para nosotros, como los mismos mails de la señora Acevedo traducen. Dice, tenemos 60 casos que están mal reportados, etcétera. Los mails, ella los entregó a la Fiscalía, así que son información, supongo que entregó todos, son información transparente. Eso nos llevó a tomar una decisión radical. Teníamos que tener una persona que realmente pudiera hacer el trabajo. Y ahí entra, a principios de mayo, don Rafael Arauz, y nos propone un programa de mejoría de la información, ¿no es cierto?, que se traduce efectivamente en el mes de mayo tanto en relación a los fallecidos como en los casos, en las mejorías que observamos y que hoy día, según opinión del Contralor, entiendo la semana pasada, en la comisión investigadora respectiva, señala que le parece bien, que después de las observaciones que él hizo a solicitud nuestra, cree que el sistema hoy día es más confiable. Pero Joana Acevedo dice que le mandó a usted un mail donde ya se produce una diferencia grande en número de contagiados que era de 90 y que ustedes no le hicieron caso, que preferían mantener ese sistema paralelo. No, yo creo, ahí estamos, digamos, no he sido citado, ojalá sea citado luego por la Fiscalía. ¿Pero usted recibió ese mail? Yo no tengo copia de los mails, yo no guardé copia, los mails son un asunto del Estado. Ya, pero usted no recuerda ese episodio en que Joana Acevedo le haya mandado un mail diciéndole que había una diferencia sustancial en el número. Absolutamente para nada, y lo que yo sí recuerdo es, ¿sabe, señora Joana? Muchas gracias por su servicio, vaya a este puesto ahora, vamos a poner al señor Arauz. Él va a ofrecernos un programa de mejoría de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Lo vamos a escuchar, lo vamos a atender y vamos a tomar lo que él nos sugiera. Es decir, cuando usted recibía los informes de EpiVigila, usted veía que habían menos contagiados y menos fallecidos que los que ustedes sabían que habían. O sea, ¿optaron por qué número? ¿Por el más grande o por el más grande? Por el más grande. Corregimos siempre hacia el más grande y quiero ser claro que la información que recibíamos de EpiVigila, que se manejaba a través de la subsecretaria de Salud Pública, en realidad era, por ejemplo, a mí no me llegaban todos, pero recuerdo algún mail donde me decían, esta es la lista de fallecidos, aquí están los certificados de función, pegados, digamos como, ¿cómo se dice?, adjuntos, alguien, ¿no es cierto?, en la subsecretaría, en el gabinete, tenía que revisar eso para ver si realmente era correcto o no correcto. O sea, el sistema era extraordinariamente precario, y a pesar de ello pudimos tomar decisiones, ¿no es cierto?, que creo que fueron las adecuadas para limitar el impacto de esta pandemia, lamentando sobre todo los fallecidos adultos mayores que tuvimos en el país en un momento determinado y que afortunadamente ahora tienden a disminuir. Ahora, en su declaración, el mismo persona que usted nombró, el señor Arauz, dice que el sistema paralelo de conteo que usted implantó no dio el ancho por la magnitud de la crisis. No, yo no conozco estas declaraciones que usted cita y por lo tanto... Son declaraciones judiciales en la investigación. Sí, pero yo no tengo acceso a ellas. O sea, he escuchado algunas filtraciones en la prensa, no las conozco en realidad ni nadie me las ha entregado. Pero lo que quiero señalar es que es muy claro que el sistema EpiVigila no daba el ancho. Eso es absolutamente seguro. Y que es necesario mejorarlo para la próxima, hacer otro para la próxima crisis
sanitaria o pandemia que tengamos, o incluso para el control de coronavirus en lo que queda, de COVID-19, perdón, que hasta hoy día, por ejemplo, la información que da eventualmente el ministro París, una vez, 2 veces a la semana, cuando habla de los casos, se refiere a Epivigila más laboratorio. ¿Por qué? Porque la información entera de los laboratorios todavía no está en Epivigila. Es decir, ¿el conteo paralelo que usted hizo se sigue manteniendo hasta ahora? En primer lugar, paralela requiere, de lo que yo recuerdo de mis clases de matemática, aritmética, requiere 2 rectas que se juntan en el infinito. Aquí hay una recta que no existía, vale decir, la recta Epivigila, que, insisto, la empezamos a usar el 19 de marzo, en Marcha Blanca, con muchos problemas de implementación, correcciones, caídas. Era un sistema, voy a usar su expresión, que no daba el ancho para la crisis sanitaria que enfrentábamos y que tuvimos que complementarlo con recursos humanos. Gente que trabajaba toda la noche recopilando información porque el sistema informático no cumplía la promesa por la que se le había contratado. Que es la que hacía, el trabajo que hacía su jefa de gabinete, llamando a los Ceremis y a los laboratorios. Digamos, las Ceremis dependen de Salud pública. De salud pública, ¿no es cierto? Entonces, ahí se dio la instrucción de que todos los días mandaran un informe que se canalizaba a través de alguna jefatura de gabinete o la misma subsecretaria, a veces me llegaba a mí, porque, en fin, nos íbamos dividiendo los días de acuerdo. O sea, no hubo un sistema de conteo paralelo, sino no hubo un sistema de conteo paralelo. Hubo un único sistema que tomaba en parte lo informado por Epivigila y complementaba con la información que señalaba. Lo que acabo de decir, recién en el mes de mayo pudimos lograr una interfase gracias a la ayuda del ministro Larraín, ministro de Justicia, de quien depende, ¿no es cierto? Pudimos lograr una integración por primera vez entre tecnológica, quiero decir, no simplemente una conversación o mails, tecnológica para tener un algoritmo y revisar los certificados de defunción, sus textos, sus palabras clave y poder de esa manera, ¿no es cierto?, informar a la ciudadanía y tomar las decisiones sanitarias que eran necesarias, recuerdo, al número de fallecidos que se informaba todos los días. Ya, o sea, no es verdad la declaración de que usted recibía números mayores y informaba públicamente números menores. O sea, yo no me quiero referir a una investigación judicial, insisto que no está ni siquiera formalizada, pero ya que usted tiene la gentileza de hacerme la pregunta, Mónica, yo le digo eso es completamente falso. ¿Qué tuvo que ver su carácter? El presidente Sebastián Piñera dijo en una entrevista en La Tercera que usted era huraño y autoritario en relación a su personalidad como ministro de Salud. ¿Qué habrá tenido que ver su personalidad con el hecho de que a lo mejor usted dijo la información del DEIS no me parece adecuada y voy a inventar otra? No, Mónica, no insista. No había información del DEIS. No es, y voy a repetir palabra por palabra, no es que yo haya pensado que tengo la información del DEIS aquí en la mano, porque no estaba. La información del DEIS siempre fue retrospectiva. No la voy a tomar y yo voy a usar otra. Quiero ser súper claro en esto. Nosotros teníamos una información en Epivigila que teníamos que complementar en la forma que señalo, accediendo directamente a través, por ejemplo, usted lo mencionó, de las Ceremi, a los certificados de defunción, porque ni siquiera algunos de esos estaban inscritos en el registro civil, porque como usted sabe, la inscripción en el registro civil puede demorar, y de hecho cuando alguien pide un certificado, un pase de sepultación el día viernes, puede aparecer como certificado, inscrito en el registro civil el día lunes o martes, y es lo que ocurre hasta hoy día. Hoy día, ¿no es cierto?, la próxima semana el ministro París va a informar el día lunes un número de fallecidos menor que el jueves. ¿Por qué es eso? Porque el registro civil se demora. Entonces, vuelvo a señalar, tuvimos que sumergirnos, las subsecretarías respectivas, por supuesto, sumergirse en esta y contratar gente, qué sé yo, para hacer esta minería de datos de manera tal de fortalecer el sistema y tener un proceso de toma de decisiones más confiable. Entonces, pero ¿usted cree que nada tuvo que ver su personalidad? Porque dicen que usted además se encerró en un grupo muy blindado de personas que le daban la información y no quiso escuchar más allá. Yo creo que eso son fantasías. O sea, pongo el ejemplo.
Eduardo Engel me dice a principios de junio, creo, me dice, ¿sabe? Yo creo que hay un problema, como usted está notificando con los fallecidos, porque Chile tiene un exceso de fallecidos no explicados, un exceso de muerte, que es un tema que ya en el mundo estaba apareciendo. Sí. Yo hablé largamente con él, revisamos como él nos sugirió, y yo le dije, al otro día, lo dije públicamente, lo evalué, le encontramos razón, y fuimos. Y notificamos el día 6 de junio, si no me recuerdo mal, 200 fallecidos más que no estaban en ninguna parte validados por certificado de función, pero que podrían corresponder. Y preferimos, ¿no es cierto?, informarlos como sospechosos. Hasta hoy día, a propósito del DEIS, las reglas no se han clarificado completamente porque se informan 12.500 fallecidos hoy día formalmente y se dice, además el DEIS dice que podría haber X tantos más sospechosos. Nosotros, y así lo escribí yo en una resolución, éramos partidarios de incluir esos sospechosos como casos COVID. En definitiva, después DEIS estimó que no era prudente porque era estirar demasiado y no había instrucciones específicas de la Organización Mundial de la Salud al respecto. Entonces, hasta hoy día tenemos, bueno, ¿cuántos son? Hoy, ¿son 12.500 o son 16.000? Yo no puedo contestar. ¿Por qué? Porque la propia organización que se encarga de esto dice, no tenemos certeza y vamos a tener que revisarlo con más cuidado para poder ver si efectivamente corresponden o no corresponden. Respecto al carácter. Efectivamente, yo soy una persona bien áspera y a mí me tocó un periodo, yo soy médico, a eso me he dedicado toda mi vida, yo no soy un político de profesión. Y me tocó ser ministro de Salud en el primer gobierno del presidente Piñera y una parte, un año exactamente, durante este segundo gobierno. Durante el primer gobierno, tareas titánicas para el Ministerio de Salud, no solo para mí. Reconstrucción de hospitales que se destruyeron, huelga mapuche, rescate de los mineros de Atacama, dificultades, en fin. En este segundo, llego en junio, en octubre, estallido social. Manejar a todos los casos, todas las víctimas del estallido social, dónde están, qué les pasa, qué podemos hacer, información, cómo la unidad oftalmológica de El Salvador, cómo fortalecerla. Estamos, digamos, tranquilizando el país, o se está tranquilizando el país para Navidad, Año Nuevo, y empieza esta cosa. Y lo primero que nos ocurre es que cuando salimos a la calle, es decir, con más alarma que otros países en el mundo, por cierto, que decían que esto era una broma, le decimos al presidente, presidente, esta cuestión es muy grave, esto nos va a alcanzar de todas maneras, ayúdenos, necesitamos dinero, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Y nosotros partimos. En el mes de marzo todavía se burlaban de mí, que por qué se me ocurría que la gente tenía que usar mascarilla, que esto era una exageración, que era para que el plebiscito de abril no se ocurriera, era todo un invento político. Entonces, en ese clima, cuando uno quiere que lleguen los respiradores que nos los están guardando en alguna bodega por alguna parte, cuando quiere que lleguen las mascarillas para el personal, cuando necesita las Fuerzas Armadas y de Orden para hacer las medidas y qué sé yo, cuando necesita la confianza ciudadana para que la gente de motu propio, porque ponerle un carabinero, un militar acá, no se puede. La gente de motu propio tiene que decir, voy a usar mascarilla, voy a hacer esto, me voy a dar las manos, voy a tomar distancia social. Hoy día nos parece una cosa razonable, pero en el mes de marzo esto era una locura completa. Y en ese sentido, yo creo que yo era la persona adecuada para actuar con muchas decisiones. Yo le digo, ¿cuándo había ocurrido que el ministro de Salud decía, saben, señores del sector privado de salud, ustedes olvídense, nosotros estamos a cargo. Dependen todos de nosotros. Y nosotros vamos a decir cuándo les pagamos. A la clínica, no voy a nombrar ninguna, a una clínica del sur de Chile dicen, no queremos, olvídate, sale de tu pega, te vamos a mandar un interventor. Un ex ministro, un ex subsecretario, le encargamos, va a las clínicas a decir dónde están las camas, por qué me esconden los respiradores. O sea, esta fue una tarea titánica. La preocupación por la logística de los respiradores, la guerra a los respiradores, alguna vez se publicará, fue una cosa terrible. O sea, lo peor... Se necesitaba un ministro con carácter, dice usted. O sea, se necesitaba un ministro que fuera realmente a las patadas de los caballos. Yo mismo personalmente fui a las bodegas de muchas empresas farmacéuticas y de insumos en Chile
a decir dónde están los respiradores, por qué los esconden, por qué nos están cobrando esto. O sea, fue una pelea durísima. Y cuando yo llegué al convencimiento personal, que por mi carácter, como dice usted, o por este tema, ¿no es cierto?, en el cual dormía 2 horas cada noche y ya estaba medio peleado con todo el mundo, no era la persona adecuada para seguir la fase que venía, que ya se veía que Santiago iba a empezar a declinar, que el RE, esta tasa de contagiosidad, iba disminuyendo, que teníamos que la red hospitalaria no iba a colapsar. Yo le dije al presidente Piñera a fines de mayo, presidente, hay que cambiar, hay que poner otra persona que hable, que dialogue, porque lo que necesitamos ahora es cosechar resultados. La red hospitalaria ya no fracasó, tenemos los laboratorios que necesitamos, tenemos la educación ciudadana, no tenemos un enorme conflicto político. Yo, así se lo dije, hoy soy un problema para el manejo de la pandemia. Y por lo tanto, permítame dar un paso al costado, ¿no es cierto? Y pienso que la mejor persona que puede hacerlo es esta persona, porque él tiene capacidad de conversar, de tomárselo con más calma, y ya no es necesario esa intensidad que yo le tuve que poner a esta verdadera batalla. Hoy día usted en su declaración habló de que tuvieron que generar esta segunda base de datos porque a través de los laboratorios, porque entre un 20 y un 23% de los casos no estaban en la plataforma de Epivigila, y que luego el 29 de abril empezaron a ver todos los casos asintomáticos, no asintomáticos, tampoco los asintomáticos estaban incluidos, y dice que ya a mediados de mayo teníamos problemas serios para tomar decisiones a través de Epivigila, porque habrían casos duplicados, en fin, una serie de irregularidades. La querella judicial que está en su contra es por denegación de auxilio. De alguna manera no podría confirmarse ese delito en el hecho que usted mismo dice que a mediados de mayo ya no tenía los datos para tomar decisiones adecuadas. Yo insisto, Mónica, no puedo referirme a la causa judicial porque eso, para ello tengo que ir al fiscal y hablar primero, ¿no es cierto? Y espero que sea la brevedad posible. Pero evidentemente de lo que estoy explicando se configura más bien la voluntad, el esfuerzo de sacar adelante una tarea, de ser veraz, de dar auxilio. Y si se trata de dar auxilio, que es el punto que estamos hablando, yo quiero insistir en que el sacrificio, el esfuerzo que hicieron los trabajadores de salud, las clínicas privadas, los hospitales públicos, etcétera, por tener una red que tuviera siempre una capacidad de atender a las personas que más lo necesitaban por coronavirus, es un logro muy importante. ¿Y quién puede hablar de denegación de auxilio cuando esa evidencia palmaria, que es algo que ni siquiera la oposición discute? O sea, ni siquiera la oposición discute de que eso es verdad, que ocurrió, que se cuadriplicaron las camas de intensivo del sector público, que se incrementaron por 3 veces o 3 veces, en el sector privado, que capturamos toda la actividad, que centramos toda la red hospitalaria, y esto sin abandonar todo lo que significa las medidas de salud pública, cuarentenas, cordones sanitarios, etcétera. Y si se probara en la justicia que usted tuvo algún tipo de responsabilidad, ¿estaría dispuesto a pedir perdón? O sea, primero yo pido perdón por aquellos errores que cometí, que no son, en mi opinión, no constituyen objeto de una causa judicial. ¿En qué yo me puedo haber equivocado? Por ejemplo, porque hablábamos con mucha gente, yo pasaba el día, a pesar de lo que usted señala, hablando con todo el mundo que se podía. Cuando la gente de la Católica, la Universidad Católica Hospital Clínico, nos ilustró sobre la potencia de un modo de oxigenoterapia de alto flujo, yo me demoré, yo diría, más de lo prudente, 1 semana, 10 días, en decir aquí hay una veta de oro. No tuve un apoyo técnico, tengo que decirlo, que me dijera, mire, aquí hay... Pero en fin, cuando fui a la Católica y me di cuenta de que aquí había algo importante, empezamos a traer esos productos y realmente esos insumos, unos respiradores, digamos, livianos, fueron de una enorme utilidad. Yo creo que cuando hicimos el esfuerzo inicial,
lo hicimos fundamentalmente centrado en la posibilidad de la llegada del virus desde el Asia, desde China. Se celebraba el año lunar chino, año nuevo lunar, no sé cómo se llamará. Supimos por Cancillería que había 1000 personas, 900 y tantas, digamos, casi 1000 personas chilenos o nacidos en China que andaban allá en esa época y querían regresar. Y fuimos muy enfáticos en controlar a toda esa población, en aislarla, y producto de ello, el virus chino, perdón que lo diga así, es un mal, perdón, no. No, pero, Hay una persona en el mundo que usa ese Donald término, Trump. es inadecuado. Digamos, lo que pasa es que hay distintas cepas de virus, ¿no es cierto? La vertiente china prácticamente está ausente en Chile. La que nosotros tenemos es la vertiente europea. Y creo que ahí también, sabiendo que había miles de compatriotas en Europa en ese tiempo por razones de trabajo, turismo, las que fuera, creo que no fuimos lo suficientemente estrictos con ellos. Y tuvimos el brote del sector oriente, tuvimos el brote esos de son los tal. errores que usted reconoce. Yo creo que no haber sido duros en el cierre de fronteras con los compatriotas que regresaban de Europa, que en definitiva son los que introdujeron el virus, porque el virus nuestro es el virus de Europa, no es el virus de China, como lo acaba de publicar el Instituto de Salud Pública. Creo que deberíamos haberlo hecho mejor. La convocatoria al comité de expertos es de marzo, principios de marzo. La ayuda de ellos ha sido invaluable. Tal vez podría haber sido en enero y nos habría dado un mayor marco de protección. ¿Es verdad que usted fue intervenido por el segundo piso de la moneda porque el propio presidente Piñera quería saber datos que no podía acceder? ¿Puedo hacer una pregunta así como con curva? Sí. ¿Usted cree que eso es posible conmigo? Yo se lo pregunto a usted si fue verdad lo que se dice que ocurrió. No, pero usted que me conoce, ¿usted cree que es posible que alguien diga te voy a intervenir y yo no presente la renuncia inmediatamente? Es imposible. Imposible. Y ese es uno de mis problemas de carácter. ¿Por qué decidió defenderse hoy en una instancia tan preliminar de la acusación constitucional que no usa prácticamente ninguno de los acusados? Porque ni el exministro Chadwick, ninguno de los que han sido acusados han utilizado esta que es la comisión previa, cuyo informe ni siquiera es vinculante para el resto de la Cámara. Yo cuando le presenté la renuncia al presidente de la República, yo me hice un compromiso conmigo mismo. Y ese compromiso es que yo iba a desaparecer de la escena. No iba a ser alguien que estuviera molestando, opinando, qué sé yo, y estuve mucho tiempo sin Twitter. Después empecé a tomar Twitter fundamentalmente para retuitear declaraciones del ministro París o alguna cosa que había aparecido en relación a pandemia, pero no generar ningún ruido. Se ha presentado en el extremo del tiempo esta acusación constitucional y eso a mí me hace cambiar de actitud. Tengo que salir y explicar. Porque detrás de esta acusación constitucional hay una acusación a la gestión del Estado. O sea, no es solo, mire, este ministro que va a terminar de cualquier forma esta acusación constitucional, bien o mal, va a tener que tener 5 años sin poder trabajar en el sector público. Es una crítica a la gestión del Estado y es una pregunta gravísima para todos los 170.000 trabajadores de salud. O sea, ¿ustedes no hacían trazabilidad en la atención primaria? Es una ofensa. Y es por eso que yo tomé la decisión se presentó la acusación constitucional, voy a ir lo antes posible personalmente. No fui al Congreso hoy día porque eso significaría volver a cuarentena para proteger a mi señora, ¿no es cierto? Y por eso preferí hacerlo a través de Zoom. Pero personalmente, yo, no mis abogados, ellos van a presentar un escrito, yo presento, esta es la línea de mi defensa. Tuvimos que tomar decisiones en momentos de completa incertidumbre, con una luz apenas visible.
Tuvimos que tener elementos para la toma de decisiones también inciertos. No teníamos nadie, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud, que dijera esto es lo que hay que hacer, esto es lo que se debe hacer en este momento. O sea, todos los países, y de ahí la variabilidad de las conductas, todos los países han tenido que ir aprendiendo cómo manejar esta pandemia. Y los puntos que traté de dejar claro hoy día es que tomamos las decisiones con completa transparencia, veracidad, que podíamos tomar en ese momento. Algunas fueron erróneas, haber comprado hidroxicloroquina, por ejemplo, porque en Estados Unidos se empezó a decir, porque el CDC, porque el presidente Trump tomaba cloroquina todos los días, porque Bolsonaro también, porque Brasil decía, ya, compremos cloroquina, no sirve para nada. Es un error, lo cometimos, pero que con la información que teníamos en ese momento, ¿era prudente o no comprar cloroquina, hidroxicloroquina, perdón, que es muy barata? Y lo otro, insisto, es que estas decisiones fueron tomadas con datos que fueron siempre transparentes. O sea, cuando hablamos con la OMS, o OPS, perdón, y nos dicen, ¿y ustedes por qué dan información todos los días? Si lo lógico, como lo pide la Organización Mundial de la Salud, es una vez a la semana. ¿Por qué reportan los fallecidos todos los días? Si eso no se hace en ninguna parte del mundo. En Estados Unidos se reporta una vez a la semana. Alemania creo que reporta dos. No, porque nosotros, y así lo explicaba yo en la reunión con la OPS, tenemos un problema de confianza. Venimos de una crisis social gigantesca que no se ha amortiguado. Entonces tenemos que hacer cualquier esfuerzo por entregar toda la data posible. La data formal es la que epidemiología producía en los informes, que no son contradictorios con los informes verbales de cada mañana, y que se entregaban a través de la web del Ministerio, ahí están todos, digamos, 2 o 3 veces a la semana, 2 veces a la semana ahora, con cada comuna, incidencia, casos, fallecidos, etc. Insisto, yo quise ir lo más temprano posible y decir, este fue nuestro actuar. Ustedes tienen derecho, por supuesto, a fiscalizar la acción de un ex ministro de Estado, a sancionarlo, se estiman, hay que ver qué deciden, no predigo nada, pero me parece que lo correcto es dar la cara y enfrentar. Usted habló de dictadura sanitaria en su primera entrevista. Eso el ministro París dijo que no entendía por qué lo había dicho. ¿Se arrepiente de haber dicho ese concepto? No, ¿Estuvo mal dicho? Yo agradezco la pregunta porque me permite explicarlo mejor. Nosotros situémonos en una situación octubre 2019, marzo 2020, basados en unos elementos jurídicamente muy discutibles, que es el Código Sanitario, la alerta sanitaria del decreto número 4 de este año, con toma de razón de Contraloría. Una serie de decretos sin toma de razón de Contraloría después, lo que decían las cuarentenas, qué sé yo, un estado de excepción constitucional, ¿no es cierto? Tomamos medidas que mirado desde octubre, uno dice, ¿tú te imaginas que Chile en 6 meses más va a estar en toque de queda? ¿Que va a haber cuarentena? ¿Que las personas no se van a poder movilizar? ¿Que se van a quedar encerradas en sus casas? ¿Pero usted dice entonces que esas medidas tenían una base jurídica débil? A nosotros siempre nos preocupó la discusión jurídica dentro del Ministerio, la firmeza jurídica, y es por eso que también teníamos preocupación, porque en cualquier momento alguien, acaba de ocurrir tardíamente por suerte, el secretario del Senado acaba de presentar un requerimiento al Tribunal Constitucional, donde dice que el uso del instrumento que hemos usado para todo esto es inconstitucional. El secretario del Senado. O sea, que ustedes no podrían haber utilizado la ley sanitaria para impedir el movimiento de las personas en Chile. O sea, alguien cualquiera podría haber presentado un recurso de protección. Lo que está pasando en España en este momento. En España, ¿no es cierto?, el gobierno decidió cierre y ya está judicializado. Haber judicializado prematuramente la pandemia habría sido una catástrofe, porque nos habríamos paralizado completamente. Y por eso también, y perdón que hable en un lenguaje médico, aquí hay una cuestión de qué tratamiento es oportuno, razonable, eficaz, aceptable para el paciente en un momento determinado. Pero entonces, ¿vivimos una dictadura sanitaria ahora o no?
O sea, nosotros vivimos en un estado de excepción constitucional donde derechos constitucionales están conculcados producto de una situación sanitaria. Y a mí me preocupa, como muchos ya filósofos políticos están manifestando, que esto esté para quedarse. Que el seguimiento a través de los celulares que se instaló en algunos países sea para siempre. Que las cámaras de vigilancia que hemos instalado en todas partes persigan a las personas más allá de lo prudente. Y en ese sentido, yo creo que este episodio de control de la libertad ciudadana tiene que tener un momento que termine. Porque si no, como ha ocurrido en otras latitudes a propósito de la pandemia, se puede quedar para siempre. Dos preguntas que no tienen mucho que ver con el tema. Si fuera usted ministro de Salud ahora, ¿autorizaría o no la realización del Festival de Viña? Yo no quiero comprometer en nada al doctor París. Creo que él tiene todos los elementos y la sabiduría para tomar una decisión. Yo soy un simple ciudadano, no soy quien para... Y de nuevo, lo que sí aprovecho de decir es que apostar cómo va a ser la situación sanitaria en febrero en Chile es completamente irreal. No se sabe. O sea, si alguien dice, mira, yo tengo claro que va a haber menos de tanto... Y por último, estamos en octubre, un mes trascendental para la historia de Chile porque se va a producir el 25 de octubre un plebiscito. ¿Usted va a votar rechazo o apruebo? Yo soy francamente partidario de, ya no tengo el compromiso de no, ¿cómo se dice? De no participar. De no participar, en fin. Yo voy a votar desde luego por aprobar un cambio a la nueva Constitución y porque la instancia que construya un nuevo documento constitucional sea una asamblea constituyente sin parlamentarios, no mixta. Quizás por lo que los parlamentarios lo están acusando hoy en día. No por eso, es una decisión tomada de mucho antes. Es porque como las reglas de decisión para la nueva Constitución van a tener que ser tomadas con acuerdo de 2/3, a la hora de corregir o mejorar la situación de representación parlamentaria, hago una pregunta, alguien dice en la Asamblea ahí, yo creo que es mejor que tengamos un parlamento unicameral, o que los diputados en vez de ser 150 como acaba de ocurrir en Italia sean 90. Con 50% parlamentario va a haber un problema. Y el segundo problema muy serio, que es un síndrome de pato cojo grave, es que si el 50% de los parlamentarios, si tenemos en una asamblea de 180, 190 personas, que 90 son parlamentarios, el país se va a paralizar. ¿Quién va a legislar? ¿Quién va a tener tiempo para discutir las leyes? ¿Qué va a pasar con las comisiones investigadoras, con las acusaciones constitucionales? Vamos a paralizar el país durante un año y medio en que el Congreso no va a poder sesionar. Bueno, usted sabe que está en contra de prácticamente todo lo que piensa su sector, la derecha. Yo estoy en lo que pienso yo, porque quiere que le diga, Mónica. Si usted me pregunta, yo le contesto de verdad. Muy bien. Muchas gracias, exministro Mañalich. Muchas gracias a usted, Mónica, que esté muy bien.